A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú y el mundo. Ya estamos listos para compartir la señal con Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba TV, La Convención, Radio Madre de Dios, Puerto Maldonado. También nos unimos a Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Moro, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. También señales de televisión de varios canales de cable que cogen la señal de Radio Santa Rosa, entre ellos Onda Digital TV, Fuego TV, Quillabamba TV, transmitiendo, y obviamente nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hoy día es 23 de agosto del año 2023 y estamos celebrando hoy día la fiesta universal de Santa Rosa de Lima. Pero en nuestros temas nacionales tenemos pues muchas cositas, muchas cosas como nuevamente se habló el día de ayer el tema del modelo Bukele y antes de ayer fue el presidente del Poder Judicial, el señor Arévalo. Ayer fue el primer ministro Tarola que le preguntaron. Él dijo que le parece interesante tomar algunas partes de este tema, pero que el Perú tiene su propio modelo de seguridad. No ha dejado abierta la posibilidad, ¿no? Ha dicho que ha disminuido la delincuencia en El Salvador, pero no solamente ha dicho que son atigencias todos los problemas de derechos humanos que genera el modelo Bukele y que hay muchas organizaciones internacionales que hacen serísimas denuncias de lo que está pasando en Salvador. Por otro lado, también en el Congreso de la República quieren reescribir la historia del Perú, la historia sobre todo del tema de la Constitución. El Fondo Editorial del Congreso de la República ha editado una constitución política del Perú para escolares, pero con muchas imprecisiones, donde no se habla del golpe de Estado, no se habla de muchas cosas que ayer han sido aclaradas y estoy seguro que Rosa María hoy día nos va a detallar. Hay que decir que el Fondo Editorial del Congreso de la República lo maneja la primera vicepresidencia del Congreso y esa vicepresidencia primera ha estado siempre en manos del fujimorismo en los últimos años. Recuerden ustedes la señora Moyano, ¿no? Y el señor Soto sigue en la noticia. Ayer la Procuraduría solicitó el inicio de las diligencias contra Alejandro Soto, de todo este tema y en este día tan especial para nosotros porque se celebra, como les dije al inicio, el Día de Santa Rosa en el mundo. 23 de agosto es la fiesta universal de Santa Rosa de Lima. Después le contamos por qué no se celebra el 24 y por qué los peruanos celebramos el 30. Mejor, celebramos 3 días a nuestra santa compatriota. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Y sí, la explicación es importante porque yo estoy recibiendo saludos de otros lugares del mundo por mi santa, porque yo me llamo Rosa. Pero si ella murió el 24 y su fiesta en el Perú es el 30, ¿por qué me están saludando el 23? Ya lo vamos a explicar. Sí. Porque hoy día es la fiesta en el Santoral Mundial, ¿verdad? Así es.
Ella muere el 24 de agosto de 1617, pero ese día es el día que la iglesia dedica al apóstol San Bartolomé. Claro, Entonces no se podía tomar ese día y el Papa toma el día más cercano que estaba libre, que era el 30. Pero después del Concilio Vaticano se revisa todo el santoral y deciden pasar la fiesta de Santa Rosa al día 23, haciendo excepciones donde por tradición o por cultura el 30 quedaba en prerrogativa de cada conferencia episcopal qué día la dejan. Obviamente los peruanos ya teníamos la tradición de celebrar el 30 y se quedó el 30, así que celebramos 23, 24, que fue el día de su muerte, y claro. el 30. Y como yo nací antes del Vaticano II, también, Celebra doble, este, Rosa María. no, claro, yo nací el 29, entonces me pusieron rosa, como era lógico. Entonces, si ahora me dicen que es el 23, me confundo, porque yo no nací pues el 22, ¿no? Muy confuso. Muy bien, aclarada la confusión, que de verdad he tenido saludos desde fuera muy temprano, y decía, ¿por qué me saludan por Santa Rosa? ¡Qué confusión! Arreglada la confusión. Muy bien. Y nada, tenemos que empezar con nuestra tarea, que es leer los auspicios que nos dan nuestros auspiciadores. Empezamos con la Universidad Católica. La Pontificia Universidad Católica del Perú es la universidad número 1 del país en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, de acuerdo al Ranking Times Higher Education 2023. Este logro refleja nuestro compromiso por la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Visítanos en puc.edu.pe. Palestra Editores presenta el libro Justicia Climática, Vulnerabilidad y Protección, una contribución importante a la discusión sobre la justicia climática y su relación con los derechos humanos y la distribución de recursos. Sin duda, una lectura fundamental para aquellos interesados en la ética y la política del cambio climático, así como para aquellos que buscan soluciones justas y equitativas para abordar este problema global. Encuéntralo en palestraeditorios.com o escribe al WhatsApp 993554971. También, por supuesto, tenemos un aviso para hoy. Seminario, negociación y conflictividad social, recursos naturales, inversión extranjera y negociaciones laborales, día 29 y 31 de agosto y sábado 2 de septiembre. Expositores, Raúl Molina Martínez, Luis Jacobs Galvez, Roslem Cáceres López, Aníbal Sierralta Ríos. Convenio con Brasilcom, la Universidad Federal do Río Grande do Sul y el SIAC. Teléfono del SIAC 996-057-321. Muy bien, y usted que nos escucha todos los días, que es tan amable, también nos puede ayudar. Esta es una radio pastoral que, como ven, tiene la publicidad que nos dan amigos católicos de la radio y que necesita, por supuesto, de su generosidad. Lo único que tiene que hacer es capturar el QR que aparece en pantalla, debajo mío, o sea, acá, y le toma una foto a través de cualquier billetera Yape o Plin, la puede compartir con nosotros algo. No tiene que ser mucho, pero algo que nos ayude, por supuesto, a solventar los gastos de la radio. Y si usted no tiene Yape, no tiene Plin, no vive en el Perú, nos escucha desde todas partes del mundo, porque tenemos muchos oyentes en todas partes del mundo, la verdad, que nos escuchan a veces como podcast, a veces en vivo. Lo único que tiene que hacer es entrar a la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe, y ahí hay una forma de donar. PayPal se llama, es un sistema muy seguro, muy fácil, lo único que necesita es una tarjeta de crédito y hacer su donación. Como siempre, agradecemos a las personas que lo hacen ya con una costumbre periódica, que lo hacen cada 3 meses, cada 4 meses, nos ayudan muchísimo, sobre todo después de la pandemia, que nuestras actividades, nuestras rifas se fueron reduciendo, ya van a volver, y esta pequeña ayuda mensual hace que este programa pueda salir al aire, de verdad. Por más modesto que sea nuestro programa, que lo es, por más humilde que sea, algunos gastos hay que asumir. Muy bien, listo, Abel, vamos a la noticia. Ay, 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 el señor Soto, que no quiere hacerle caso a los periódicos de Lima, así lo ha dicho,
no le interesa lo que digan los periodistas de Lima, lo ha dicho en el Cusco, porque a él lo han elegido 130 congresistas y eso es todo lo que importa. Y le faltó decir, y todos son igualitos a mí, como dice la caricatura hoy de Carlín. No, no todos son igualitos, pero hoy está en portada de los periódicos más importantes. El Comercio nos dice, la Procuraduría denuncia a Soto por presunto caso de concusión. Y la República nos dice, Fujimorismo blinda a Alejandro Soto. A ver, empecemos por lo del caso de concusión. Miren, ya hay 8 congresistas denunciados por concusión, todos los mochasueldos. Y la figura es la misma. Es decir, yo le pido a una persona, ¿no es cierto?, que en este caso tiene además relación de dependencia conmigo, que me entregue parte de su sueldo. Eso es concusión, calza perfectamente en el tipo penal que está en el Código Penal. Si hace hecho para 8, también se tiene que hacer para el señor congresista Alejandro Soto. Porque hay otra congresista del Cusco, me parece la señora Katy Ugarte, ahí está el tuit del Poder Judicial, de la Procuraduría, perdón, que tiene la misma figura, que le pedía a sus trabajadores dinero para mejorar su imagen en el Cusco y para pagarle a periodistas. Y ellos decían, no, es un aporte voluntario. Acá no hay posibilidad alguna de expresar una voluntad libre, porque si no colaboras, te quedas sin trabajo. Eso no es voluntario. En una relación de dependencia, no se puede expresar la voluntad libremente. Eso es falso. Ahora, si ese trabajador va y dona su sueldo a la iglesia, no hay ningún problema. Pero no se lo puede donar a su jefe, pues. ¿Se dan cuenta de la diferencia? En fin, ¿quién es el Procurador General del Estado? El Procurador General del Estado es el abogado del Estado. El Estado tiene abogados. El abogado del Estado no es el fiscal, ¿eh? Ojo, el fiscal es el defensor de la sociedad. Pero el abogado del Estado es el Procurador General del Estado, que a su vez, a ver, coordina, administra todo el sistema de procuradurías, o debería ser. Aunque hay algunos que actúan por la libre. En algunos lugares, como en el Congreso, por ejemplo, tienen su procurador que no responde a esta estructura que está en el Ministerio de Justicia. Muy bien. Entonces, el Procurador General del Estado ha presentado una acusación. ¿A quién? A la Fiscalía de la Nación. ¿Por qué? Porque el señor es aforado, igual que en los 8 casos anteriores, y se tiene que seguir un proceso de acusación constitucional para que sea acusado por el Congreso y por lo tanto la fiscal de la Nación pueda continuar el trámite de el señor Alejandro Soto por quitarle dinero a sus trabajadores. Según el Comercio, en primera plana también, el representante de APP gastó 9.000 soles en propaganda hasta junio último. Por una imputación similar, la Fiscalía abrió investigación preliminar a la parlamentaria Katy Ugarte, lo que les acabo de contar. Entonces, ustedes dirán, bueno, 9.000 soles no son muchos. Bueno, para los trabajadores sí es su plata, ¿no? Y se las ha ido sacando, succionando todos los meses. Sobre este tema, se ha dicho poco en las últimas 48 horas, ¿eh? Sobre este tema en particular, ¿no? ¿Qué le parece a usted que a los trabajadores les saquen 50 soles todos los meses para pagar publicidad en Facebook? Es increíble, para ensalzar a su jefe, o que tengan cuentas falsas para atacar a los enemigos de su jefe. O sea, tenía su granjita de trolls. ¿Cuántas cuentas falsas tendrían? Dios lo sabe, espero tenerlas todas bloqueadas. De otro lado, hay que señalar que es un gusto en realidad que estas cosas se detecten, ¿eh? A mí me da muchísimo gusto. Porque yo las vengo denunciando hace años, pues. Hace años que les hablo de los trolls de Rafael López Aliaga, de los trolls de los Fukitrolls, de los trolls de la izquierda, de los Verolovers. Todos tienen. Y está mal. Y está mal porque pretenden manipular a la opinión pública sobre la base de perfiles falsos, cuentas ficticias, etc. Lamentablemente,
no son muy eficaces, como se ha podido comprobar. Parece que lo fueran, ¿no? Algunos colegas sí me dicen si lo son. No, no lo son. En absoluto. Porque ya no tienen ninguna credibilidad. O sea, al primero que pone el doctor Alejandro Soto, es el mejor parlamentario que hemos tenido, hay 400 comentarios riéndose carcajadas. No funciona así. Pero bueno. Y de otro lado, ayer en la mañana, la congresista Patricia Juárez fue preguntada en la puerta del Congreso sobre su posición frente al señor Alejandro Soto y una posible moción de censura. Y ella, creo que en términos muy políticos, diplomáticos, dijo que si se presentara una moción, ahí evaluaría su posición. Horas después, el vocero de la bancada, Arturo Alegría, salió a decir que nunca van a dejar de apoyar al señor Alejandro Soto. Nunca. Para siempre, unidos, APP y el Fujimorismo. Dice Arturo Alegría, él indicó, dice La República en portada, que quienes impulsan la censura contra el presidente del Congreso buscan desestabilizar las instituciones. Discúlpenme, que es muy gracioso. Y desestimó las declaraciones de su colega Juárez, ¿no es cierto? Hasta el momento, lo que informa La República, que es el mismo conteo que tengo yo, hay 10 firmas de Cambio Democrático y 5 firmas de los disidentes de Perú Libre. O sea, suman 15. Son los únicos que han firmado la moción de censura. Es semana de representación, hay algunos que están fuera, ¿no? Pero el señor Montoya sí ha dicho que Soto está en cuidados intensivos, ¿eh? Y sí es verdad que visto los presidentes de comisiones en algunos casos, no hay mucho por dónde reemplazar, ¿no? Pero tiene que haber una persona que no tenga todos estos problemas, ¿no? Tiene que haber alguien que no tenga todos estos problemas. Puede tener otros, algunos, pero no todos estos juntos. Una granja de trolls, el presidente del Congreso. Y les reitero lo que les expliqué ayer. De acuerdo a nuestra Constitución, si algo le pasara a la señora Dina Boluarte, quien asume la presidencia de la República es el señor Alejandro Soto. No sé, ¿no? Piénsenlo bien en el Congreso. La otra noticia también viene del Congreso y es una noticia bastante triste porque da cuenta de un mal uso intencionado de recursos del Estado peruano. ¿De qué se trata esta historia? Ayer la congresista Ruth Luque, por ahí me he enterado yo, publicó en su cuenta de Twitter el texto de una constitución para niños elaborado por el Fondo Editorial del Congreso. Y bueno, francamente, a mí me parece estupendo que hagan un texto constitucional para niños, en formato cómic, muy bien, asequible, hay que hacer más. Hasta ahí, la iniciativa estupenda, aprobada. Y que esa iniciativa además pueda replicarse, porque a veces el Fondo Editorial puede hacer, ahí tenemos la página que es el problema, pero el problema está en el contenido. En esta página, ustedes ven, si no lo ven, si lo ven, se los voy a leer, lo que dice. El presidente Alberto Fujimori dejó sin efecto la Constitución de 1979 un 5 de abril de 1992, a fin de devolvernos la paz y reconstruir la economía del país. Luego dice Fujimori, disolver temporalmente el Congreso de la República, 10 p.m., mensaje al país que dio un giro histórico. Luego, en amarillo, dice, esta medida permitió que el país superara aquellos problemas que amenazaban a todos los peruanos y se retomara la tranquilidad en el territorio nacional. Y hay una foto hay un dibujo del Congreso de la República. En esta primera página, yo no sé cómo explicarles todos los errores que hay históricos. En primer lugar, esto es un texto se llama, así, voy a volver a mirarlo, se llama Constitución Política del Perú para Escolares. Así se llama. Y debería enseñar lo que tiene la Constitución del 93.
Pero han decidido hacer un cómic donde se ensalza la figura de Alberto Fujimori por dar un golpe de Estado. Dar un golpe de Estado no es un acto de bondad con el pueblo. Les releo, ¿no? El presidente Alberto Fujimori dejó sin efecto la Constitución de 1979, un 5 de abril de 1992. Falso. Dato histórica y jurídicamente falso. La Constitución del 79 solo es sustituida cuando por referéndum se aprueba la del 93. Que el presidente de la República se haya sentado en la Constitución y haya dado un golpe de Estado no hace que esta pierda su vigencia. Recién, cuando se ratifica la Constitución del 93 en un acto popular, un año y medio después, es que se deroga la Constitución del 79. ¿O creen en el Congreso que vivimos sin Constitución durante año y medio? ¿Esto es un texto para escolares? ¿En serio? Dios mío. Y bueno, a fin de, ¿cómo es? De devolvernos la paz y reconstituir la economía del país. La paz. La paz. En 1992, el Grupo Colina operaba. El señor presidente Alberto Fujimori está preso por esa razón, por las operaciones del Grupo Colina en 1992. Y el Congreso que sale en la parte de abajo de la imagen, el señor presidente Alberto Fujimori lo cerró y lo mantuvo cerrado desde abril hasta el año siguiente, convocando a un proceso electoral porque fue forzado por la OEA, y ese fue el compromiso de las Bahamas. Primero cerró a la bestia y al mes tuvo que decir, bueno, elecciones. Esa es la historia. La OEA lo combinó a convocar elecciones para encontrar una salida democrática a un acto inconstitucional, al acto inconstitucional que constituía en ese momento cerrar el Congreso, porque no había... Miren, esa noche, cuando yo recibo la primera llamada, mi primera reacción fue, eso no se puede, porque en ese momento tenías que negar confianza 3 veces y solo disolver la Cámara de Diputados. Y alguien se rió y me dijo, no estás entendiendo, es un golpe de Estado militar. Ah, ok, desapareció el Estado de Derecho, pero la Constitución permanece hasta que se deroga. Entonces, la verdad que ni siquiera han escrito correctamente el texto. Y luego, ese congresito que aparece abajo, lo cerraron hasta que se instala el CCD. Y lo que es terrible es lo que está en amarillo. Esta medida permitió que el país superara aquellos problemas que amenazaban a todos los peruanos y se retornara a la tranquilidad en el territorio nacional. Eso no es verdad. Los problemas que teníamos todos los peruanos en la parte económica persistieron durante toda la década del 90. No, gracias a Dios, no fueron los problemas que nos dejó Alan García. Pero el país recupera la senda del crecimiento explosivo recién el 2002, por un ciclo muy bueno realmente y muy bien aprovechado, porque habían las bases de precios de los metales. Pero la verdad es que los años 90 fueron muy duros, hubo mucho sacrificio y graves violaciones a los derechos humanos que no se pueden ocultar. Lo mejor viene en la siguiente página. Dice así, recuerden, amiguitos, que para realizar esta constitución participaron 80 congresistas de diversos partidos políticos. Lo que no dice es que el fujimorismo tenía 44 de los 80. Entonces tenían mayoría absoluta, no había mucho que se podía hacer. Producto del arduo trabajo se logró un texto constitucional cuya aprobación en promedio alcanzó un 85.73% en el Pleno del Congreso Constituyente Democrático. Las votaciones. Y luego mienten, y eso sí es una cosa descarada. Y la nueva Constitución fue confirmada por el pueblo a través de un referéndum, obteniendo una aceptación mayor al 55% requerido. Falso. Y ayer José Alejandro Godoy ha sacado un hilo muy largo con
las explicación. De voto válido, perdón, de voto emitido alcanzó el 48%. Casi no pasa. Pero sacando los nulos y los blancos alcanzó el 52.3%. 52. Es bueno recordar que esta constitución se aprobó por referéndum también, cosa que no había pasado antes. Pero hay que decir que se aprobó con las requete justas. Pero con las requete justas. No es tan fácil, como saben hoy en Chile, aprobar una constitución por referéndum. Con las requete justas. Ojo. Entonces, poner ese número de 85.73, que no significa nada, gigante, y abajo el de 55, que además es falso, te hace creer, o le hace creer a un niño, que el 85% aprobó la Constitución cuando fue el 52.3. Lo más interesante es el cerebrito que está al lado del Congreso. ¿Por qué está un cerebrito ahí? Para que piense seguramente, pero decía Jonathan Castro que parece ser un recuerdo de Vladimiro Montesinos, que fue el cerebrito detrás de toda la operación del golpe de Estado. En la página que describe la editorial, que la tengo acá, está, por supuesto, la ficha que va como registro a la Biblioteca Nacional, y en el postón están las siguientes personas. Fondo editorial: Marta Moyano Delgado, presidenta del Consejo del Fondo Editorial del Congreso del Perú. Milagros Takayama Jiménez, jefa del Fondo Editorial del Congreso del Perú. Milagros Salazar Latorre, editora general del Fondo Editorial del Congreso del Perú. Todas cospispas fujimoristas. Entonces, tú no puedes, publicado en julio del 2023, tú no puedes hacer esto en el Congreso. Miren, hemos tenido comisiones investigadoras para revisar textos escolares, ley para que los padres de familia participen en la elaboración de textos escolares. ¿O no? ¿O no? Y esto, esta manipulación grosera de la historia del Perú, ¿no les da vergüenza para niños? ¿Se acuerdan cuando Rosa Bartra decía que había textos escolares donde a los niños les enseñaban sexo con Dios sabe qué cosa que ella inventaba, porque había un link que tenías que darle, pero que no podías darle porque era un texto, tenías que copiarlo en la computadora y ese link te llevaba a otro link que te llevaba a otro que te llevaba? Ya, esto es descarado. Esto es descarado. Esto no se hace, está mal. Y hay que decirlo todo el tiempo, está mal. Ni se derogó la Constitución del 79 por un golpe. Primero, la palabra golpe no aparece por ninguna parte. Y si es un texto de constitución para escolares, lo primero que tienes que hacer es enseñarles a respetar la Constitución, no a violarla, ¿no? Ni a ensalzar un hecho de absoluta violación del Estado democrático. Golpe es golpe. El de Pedro Castillo y el de Alberto Fujimori. Y hay que decir que Pedro Castillo le copió hasta el discurso. Golpe es golpe. Sí, claro, no hay más que decir. Está mal también que el Congreso utilice sus instalaciones para celebrar, ¿no es cierto?, la fundación a Perú Libre. Sí, está mal. Para eventos partidarios no está el Congreso, como tampoco está para hacer las celebraciones de Acción Popular, ¿no? De igual manera. Como tampoco el señor Acuña puede organizar su santo con la plata de la Universidad César Vallejo. Una cosa es el partido y otra tus actividades en instituciones del Estado. Una cosa es el partido y otra tus actividades en instituciones privadas que tienen exoneraciones del Estado importantes para que des un servicio. Distinguir las cosas importa. Sí, el partido Perú Posible, perdón, Perú Posible, siempre le cambio el nombre, no sé por qué, Fuerza Popular, quiere reescribir la historia del Perú con su plata, que la escriba. Si en su escuela naranja quiere dar clases diciendo que aquí nunca hubo el 5 de abril de 92 un golpe de Estado, que le cuente ese cuento a los jóvenes. Esa es su actividad partidaria. Pero lo que tú no puedes hacer es manipular la conciencia de niños con un texto que miente
con dinero del Estado peruano en el Fondo Editorial del Congreso. El Fondo Editorial del Congreso ha tenido a lo largo de los años muchos problemas, pero siempre ha salido adelante porque mal que bien ponían a una persona que a pesar de tener una simpatía política, por último tenía una visión un poquito más amplia de lo que es cultura. Pero si cultura para Marta Moyano es ensalzar la figura de su jefe, entonces estamos perdidos. Ese fondo editorial habría que cerrarlo. No sirve. No sirve. Porque para eso no van a gastar la plata de todos los peruanos. De ninguna manera. Muy bien. ¿Qué más tenemos en la noticia, Abel? Varias cosas que nos preocupan. Voy a hablar, sí, Abel, ¿qué horas son? 8:31. Ahorita vamos a hablar de Acción Popular, porque vamos a estar con su secretario general. Pero un par de cosas, a ver, antes de irnos con él. Se cae el juicio contra el cabecilla de la resistencia Juan Muñico, alias, este señor tiene alias, conocido como Maelo. Este sujeto, que es el que viene a gritar a la puerta de mi casa y que dirige unas huestes violentísimas, fue llevado al Poder Judicial para que nuevamente enfrente un juicio de difamación. Ya es condenado el sujeto, ¿eh? El sujeto es condenado, pero de nuevo fue llevado por imputaciones, etc. ¿Qué ha pasado? Se estaba ya en pleno juicio oral cuando el Poder Judicial, la Corte de Lima, separó a la jueza Yuli Camargo. El problema es que cuando tú separas a una jueza del proceso que está en curso, el juicio oral, el juicio se cae y tienes que volver a empezar. Extraña esta actitud de la Corte Superior de Lima porque acá lo que estamos reclamando muchos es justicia. Las huestes de este sujeto han desarrollado una actividad violenta, en algunos momentos asquerosa, porque un grupo, no la resistencia, pero su pariente cercano, que dirige una señora que tiene pelos en la cara, tira caca. Tira caca. Entonces es una conducta asquerosa contra el orden público. Estas personas merecen una sanción justa, acorde con sus actividades. No ser recibidos en el Ministerio de Cultura por una ministra de Cultura que han visto que es inamovible, ¿eh? Inamovible. Ha dicho que se está investigando y que van a evaluar si la casita del señor presidente del Congreso en Yucay, ¿no es cierto?, ha infringido las normas o no, se construyó sin licencia. Impresionante. Pero en fin, así estamos. Vamos a hablar de Acción Popular el día de hoy. Una conversación compleja, porque hay una serie de resistencias, estatutos, reglamentos, reglamento de la bancada, que no permite, y el reglamento mismo del Congreso, entender bien cómo se está desarrollando la reacción del partido, que además tiene facciones bastante enfrentadas. Abel, no sé si me he olvidado de algo. Ayer el presidente del Consejo de Ministros, el doctor Alberto Tarola, se refirió también al tema que el señor Arévalo había planteado, copiar el modelo Bukele en el Perú. Yo quiero verlo con un Bukele. A ver, el modelo Bukele, por si acaso, que es lo que más llama la atención, hoy día Uso Álvarez tiene una columna sobre el tema, es que lo invoca primero el presidente de la Corte Suprema, que parece que no leyó qué ha pasado en El Salvador, porque lo primero que hizo Bukele fue destituir a la mitad de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque para ejecutar el plan Bukele tienes que violar derechos humanos, pues si no, no funciona. La detención arbitraria es parte del paquete, ¿ok? Y tienes que darle poder a la policía para detener sin mandamiento escrito y motivado por el juez, ni flagrancia, y mantener por un plazo ilimitado. ¿Tiene éxito? Ah, sí, claro que tiene éxito. Es como si yo les dijera, miren, mañana suprimimos el Poder Judicial y la policía puede detener a quien quiera por lo que sea. Usted no vuelve a salir de su casa, yo tampoco. Pero claro, detienen a todos los que se presumen delincuentes, o sea, no estamos muy seguros.
Pero ya, tienes un tatuaje de la Mara Salvatrucha para adentro, ya está. Ya está. Eso es prueba, los tatuajes en El Salvador son prueba plena de pertenencia a una organización criminal. Chao. Entonces, si ese es el ratio, yo escuchaba ayer cosas, también he visto un debate ayer, hay algunos alcaldes que han viajado a El Salvador y claro, obviamente en El Salvador la gente está muy contenta y muy agradecida porque puede salir a la calle. Tenían una situación de delincuencia horrorosa donde maras, que son pandillas, violentísimas, robaban, asaltaban, extorsionaban, exportaban el crimen a los Estados Unidos también. Son crimen transnacional. Bueno, estas maras, que se conocen desde hace muchísimo tiempo, habían logrado un control territorial prácticamente de todo El Salvador. La gente les temía y les odiaba, y eran remanentes los líderes de todos los periodos de guerra que ha tenido El Salvador, de guerra civil. Entonces, dijeron ya, unas super cárceles, metemos a 70,000 pandilleros presos, ya está listo. Oiga, pero este no es pandillero. Ah, no sea. Acá no nos vamos a hablar, no hay derechos, no hay juicios, no hay nada, simplemente te detienen, pasas por algo que parece un tribunal y hasta te condenan 25 años y listo. Eso va a durar un tiempo. En el camino, además, Bukele piensa reelegirse, contraviniendo la Constitución, por supuesto, con una Corte Suprema que él controla. Estamos ante un régimen autoritario, camino a convertirse en una dictadura plena, donde además se persigue a todos los medios de comunicación. Si eso es lo que quiere el presidente del Poder Judicial y eso es lo que quiere el señor Otárola, no creo que eso quiera todo el Perú. Todo el Perú lo que quiere es que se combate el crimen, sin perder la democracia, si no fuera molestia. Porque hay otros países en el mundo que combaten el crimen, que viven en paz y viven en sociedades democráticas. Por lo tanto, sí se puede. Lo de Bukele va a funcionar un tiempo, pero no va a funcionar para siempre. Tarde o temprano, miles de personas injustamente detenidas van a tener que ser puestas en libertad. No funciona así. Los regímenes autoritarios parecen que funcionaron muy bien y no funcionan muy bien. Y las medidas autoritarias no funcionan a la larga. ¿Y quieren que les dé un pequeño ejemplo? Les voy a dar un pequeño ejemplo y doloroso para el Perú. ¿Qué más autoritario que los encierros durante la pandemia? ¿Sirvieron para que muriera menos gente en el Perú? Piensen lo que hace las medidas punitivas autoritarias. O aglomeraron a la gente que salía a comprar comida. Y al aglomerarla, expandieron la enfermedad. Y al expandirla, murió mucho más gente. Puro sentido común, ¿eh? Y yo creo que el presidente Vizcarra, hasta el día de hoy, como se lo dije en una entrevista, no se dio dado cuenta qué fue lo que hizo al asumir un control autoritario de una enfermedad. Las medidas autoritarias a la larga no funcionan, no se sostienen en el tiempo. Si no, viviríamos en una dictadura perpetua y todos seríamos felices, pero no se sostienen en el tiempo. La democracia sí se sostiene en el tiempo. Lo que ha hecho Bukele va a durar un tiempo, pero no mucho tiempo. La gente está muy contenta, tiene más popularidad que el Papa, la gente puede salir a la calle, sentarse en un parque, recuperar sus espacios públicos, todo eso está muy bien. ¿Quién no va a querer eso? Pero los medios importan. Si el fin justifica los medios, nos sumimos en la más absoluta inmoralidad pública. Y yo creo que eso lo debería saber el presidente del Consejo de Ministros y el presidente del Congreso. El fin nunca puede justificar a los medios. Los medios para llegar al fin tienen que ser tan buenos como el fin. Si no, inmoralidad pura. Yo puedo desear algo y puedo decir a cualquier costo. Bueno, cuando dices eso, tienes 49 muertos por proyectil de arma de fuego en enero
diciembre y febrero pasado. Me evitan la toma del aeropuerto a cualquier costo es, el fin justifica los medios, y terminas matando a inocentes. Hay algo profundamente inmoral, les digo, en las autoridades que aspiran a buquelizar el Perú. Y lo peor es que creo que ni siquiera se dan cuenta. No son conscientes de la inmoralidad que están diciendo. El fin justifica los medios. Queremos bajar la delincuencia, ya, cualquier medio. No, no, así no funciona. Así no funciona el mundo, ¿eh? Por lo menos el mundo moral. Ya está con nosotros, ya lo veo en pantalla, Edmundo del Águila, secretario general de Acción Popular. Vamos a una pausa y regresamos con él para hablar despacio de cómo salir del enredo en que está Acción Popular, hay que decirlo, porque está en una agonía. Pausa y volvemos. Así es, María, vamos a la pausa. Agradecemos a Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, que presenta a la comunidad jurídica su nueva colección Diálogos Europa-América, la cual busca visibilizar y fortalecer la construcción de un discurso común sobre el derecho entre Europa y América. Revisa los títulos disponibles en palestraeditores.com o escríbenos al WhatsApp 99355 4971. Retornamos en breve. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios, que ya se encuentra con nuestro invitado, el secretario general de Acción Popular, el ingeniero Edmundo del Águila Morote. Adelante, Rosa María. Así es, ingeniero, muy buenos días. Estamos para conversar acá de Acción Popular y de las medidas que se han tomado. Hay mucha polémica, es evidente que hay un malestar en el partido, ha quedado claro en la asamblea que tuvieron el día 19, y que este malestar tiene que expresarse de alguna forma. Sin embargo, ingeniero, lo que nos han dicho es que la medida de suspensión es una medida que no tiene ninguna posibilidad de tener una consecuencia real. ¿Es así? Ustedes han tomado esta medida de suspensión de 6 parlamentarios de Acción Popular, los llamados los niños. ¿No tiene ninguna consecuencia en la vida del partido, en la vida parlamentaria? Muy buenos días. Encantado de estar acá en tu programa y poder, como tú dices, conversar para aclarar todo aquello que signifique duda y que parece que la mayor parte es duda, ¿no? Bien, nosotros tenemos un estatuto. En una oportunidad, yo le di a un asesor legal con experiencia en términos electorales, y me dijo: el estatuto de ustedes es bastante completo, es uno de los mejores estatutos de los partidos políticos, pero a su vez ese mismo estatuto, que es bastante completo, los obliga a mantener un nivel de rigurosidad en su aplicación. Entonces nosotros lo que hacemos es eso: primero, respetar el estatuto. Y dentro del estatuto están los órganos, sus funciones, etcétera, etcétera, y uno de ellos es el plenario. Este plenario lo hemos tenido el último sábado, y ahí hemos acordado, ¿no?, suspender la militancia, los derechos de militante de estos 6 congresistas. Las razones ya todos conocen, y bueno, ¿en base a qué lo hemos hecho? A 2 cosas. Primero, que dentro del estatuto hay definida las funciones del plenario. Entonces, uno de ellos, el artículo 84 del estatuto, dice: el plenario, ¿no?, es el máximo organismo deliberativo y resolutivo de Acción Popular. El artículo que sigue dice: en el plenario se delibera y se resuelven los puntos que se lleven al plenario relacionados con el partido. Entonces, ahí eso en qué momento se libera, en un espacio que nosotros tenemos, la reunión del pleno, porque nuestro plenario puede ser como muchos plenarios de ordinario o extraordinario. Este era un extraordinario, entonces cumplía todas las rigurosidades ordinario, perdón. Después de pasar toda la sección de informes, llegamos a la sección del pleno, donde pasan a verse las mociones del orden del día. Una de las mociones del orden del día era la suspensión. Se expone la moción, se discute la moción
y se resuelve con la votación. Hasta ahí hemos llegado. Hemos cumplido con la parte formal, ¿no? Pero Claro, falta la parte lo que pasa, política. ingeniero, lo que pasa, ingeniero, es que, a ver, los estatutos son bastante complejos Ya, porque pero podría parece haber, si me dejas que termine diga, el otro 50% que es más corto, más resumido. El otro ok, 50% es la parte política, ¿no? El plenario, ¿no?, tiene que tomar sus decisiones en función a razones políticas. El partido estaba en caída libre en su prestigio, ¿no? Caída libre en su prestigio. ¿Por qué? Por acción de estos señores. Entonces, esperar más tiempo no era posible, pero nosotros tenemos que cuidar, decirle a la ciudadanía, cuidado, estos señores están entrando a un proceso disciplinario a través de una Secretaría de Disciplina y un Tribunal de Disciplina que tiene dos salas, una que analiza, resuelve y la otra que resuelve sus apelaciones, por ahí. Pero ese proceso va a terminar, va a ocupar varias semanas. En tanto eso sucede, nosotros como medida de precaución, ¿no?, tomamos esta medida política, totalmente válida políticamente, porque tenemos que defender un patrimonio que es muy importante. En las empresas tienen dos patrimonios: el patrimonio de los bienes que tienen y el patrimonio de la marca, de lo que no, y significa. además es una marca, yo lo he dicho en este programa, a la cual el pueblo le ha dado nuevas oportunidades. Les ha Así, ido bien en los últimos 6 años. Eh, Lograron 22 congresistas en el año 2020. Han logrado 16 congresistas en el año 2021. No les ha ido mal. Han tenido, bueno, un expresidente en el año 2000. El desempeño de Barnechea en la campaña no fue malo. Han tenido un alcalde de Lima que arrastró a numerosas alcaldías en Lima. Lo que no se entiende de verdad es que, habiéndoles dado el pueblo tantas oportunidades, probablemente pierdan la inscripción si es que siguen en estos problemas. Y hay dos problemas. Yo quería abordar primero el primero, porque me preocupa mucho, que es el tema de la administración interna. Finalmente, usted ha sido reconocido como secretario general hace muy pocas semanas, después de un pleito que ha durado años, ocho me años, parece, 8 años. 8 años. O sea, ¿cómo un partido no puede tener un secretario general durante 8 años por un pleito interno? Luego, al no tener secretario general, los otros órganos de gobierno tampoco están. No están las otras secretarías, no está el Tribunal Electoral, no está el Tribunal de Disciplina, se impugnan los que se van formando. ¿Cuándo cree usted que va a poder poner orden en la organización interna del partido? Ya. A ver, brevemente también. Fíjese, el pleito interno tiene responsabilidades compartidas, ¿ya? Como Una siempre. responsabilidad compartida es al interior del partido, pero esta responsabilidad la compartimos con la Oficina Nacional de Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones. El director de esa oficina se esmeró en ponernos 50.000 trabas, especialmente a mí. ¿Por qué? Porque en el año 2016 le hicimos corregir un abuso que él había cometido al registrar indebidamente a un comité ejecutivo. Desde ese día, como él tiene un poder increíble sobre todos los partidos políticos, ha hecho desaparecer a LAPRA, ha hecho desaparecer al PPC, desapareció al Partido Morado, porque usando la ley, vea, Es que, no, es que, ingeniero, no hace desaparecer, no es mago. Hay una abusando, ley, hay una ley que abusando de la cumplir. ley, abusando de la ley. Mira, eh, tú seguro no habías nacido cuando Velasco dio la ley de reforma agraria, ¿ya? Pero si tú te pones a revisar la ley de reforma agraria como abogada que eres, te vas a dar cuenta que era casi imposible salvarse esa ley. Era imposible. Y con eso cometió abuso. Entonces, el abuso de la ley, más el abuso de las propias normas internas del jurado, acogiéndose a esa ley, nos han puesto camisa de fuerza a los partidos políticos. Finalmente, este es otro tema, pero te digo, ahí hay responsabilidades compartidas. Lo dejo ahí, lo dejo ahí. No es que nosotros seamos un partido que esmerado en eso, no. Hay Pero gente... ¿cuándo cree usted que puedan tener una estructura orgánica completa, que complete su mandato? ¿Cuándo No, puede suceder a ver, eso?
hemos empezado, o sea, toda caída, ¿no? En una serie histórica, puede ser que la caída te llegue a desaparecer o puede ser que se produzca un cambio en la caída, ¿no? Yo creo que se ha producido el cambio con el reconocimiento de mi registro, con el registro, no el reconocimiento de mi elección, sino con el registro de mi elección, que es distinto, ¿no? Entonces, ya hemos empezado, ya hemos formado el Tribunal de Disciplina, tenemos un Comité Ejecutivo Nacional, próximamente nombraremos las otras unidades administrativas del partido, políticas, el comité político existe, ya lo puedo convocar, o sea, hemos iniciado la curva. Yo espero una curva de ascenso, ¿no? Porque... Pero otro de los problemas era que justamente por todas estas demoras, su mandato estaba por terminar en octubre. ¿Ha obtenido usted una prórroga del mandato de acuerdo a lo que el plenario ha aprobado? No, no ha hecho ninguna prórroga. No, No, se va en se va a octubre. esperar. Ahí está la diferencia. Cuando registran mi inscripción, mi elección, lo hacen después aproximadamente de año y medio de ir solicitando. Claro. Te va a hacer llegar una carta que le envié al director del ROC, en donde le hacía ver todas las cosas que había hecho para impedir. Y la resolución que saca el pleno del jurado cuando ordena que evalúe y que en función a la información que tiene registre. Y le hace saber 2 faltas graves que ellos habían cometido, que el director había cometido. ¿Ok? Bueno, entonces, nuestro estatuto dice, la elección de las autoridades partidarias es por 2 años. La ley dice, para ejercer tu función necesitas estar registrado. Entonces, si no estás registrado, no tienes vida legal, ni pública ni privada. Entonces, se registra el 20 de julio mi inscripción. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿en qué momento se cuenta? ¿Cuando me eligieron y me proclamaron o cuando me han registrado? ¿No? Vamos por partes. Hasta ahí estamos bien. Ahora, el señor al personero, le manda una comunicación porque pretenden registrar a otra persona de unas elecciones posteriores. Y este señor le pregunta, ¿a partir de cuándo corre el registro? O sea, la oficina de registros del jurado le pregunta a partir de cuándo, con lo cual él está reconociendo que es facultad del partido decir cuándo empieza tu registro. Tiene que entenderse que el ROC es una oficina de registro, no es una oficina de apelación, no es una oficina de solución. Ellos registran hechos, ellos registran bienes. Claro, pero también, sí, pero entonces, a ver, hay una justicia, usted es ingeniero, y tal vez no lo sabe, pero hay una justicia registral. Y parece que usted tiene competencias, otras personas que no están de acuerdo con la forma en la que usted fue elegido y que impugnan su registro ante el registrador. Eso no es culpa del registrador, es culpa de Acción Popular. Pero no ha terminado, no se ha impugnado. Mi registro no ha sido impugnado. ¿Ya? Ok, pero en el pasado no se inscribía porque hubieron otras elecciones que ustedes no reconocen. Otras elecciones, déjame que te ponga pues toda la figura completa, ¿no? Mañosamente, antes que se registre mi elección, se nombra un comité electoral, ya no va a entrar a esos detalles, y este comité electoral indebidamente convoca elecciones, sin respetar lo que dice el estatuto. Pero, déjame terminar, por favor, déjame terminar. Convoca elecciones. Nosotros le hemos dejado que corra esas elecciones, ¿no? Y ahora han pretendido registrarla, pero no la puede registrar en tanto yo esté registrado. Por eso el registrador le pregunta al personero, ¿cuándo corre este nuevo registro? El 31 de octubre, que supuestamente se vence el mío con la fecha de mi elección, ¿no? O el 20 de diciembre de aquí a 2 años, ¿no? Con la fecha registrada. ¿Quién resuelve el tema? El partido. El partido es el único que puede resolver. Esto no es problema del jurado, el partido. ¿Cómo resuelve el partido? Con su máximo organismo deliberativo y resolutivo que se llama Plenario Nacional. Consecuentemente, el Plenario Nacional se reúne este sábado pasado, 19, y resuelve el tema y dice, por un conjunto de razones,
explica y se decide. La fecha de elección, el mandato, dura a partir del momento en que esto se registra. De aquí en adelante no se volverá a presentar ese problema, porque ya está solucionado. Había un vacío legal. El vacío legal ha sido llenado. Había Un una duda vacío, que ha sido solucionada. un vacío legal que lo favorece a usted y Bueno, a a nadie alguien tiene más. que favorecer. Alguien tiene que favorecer. Si No, hay un ya lo vacío sé, legal, pero alguien tiene que favorecer. ahora, escúcheme, el plenario han habido acusaciones de que personas que no son de su preferencia o de su tendencia dentro de Acción Popular fueron impedidas de entrar al plenario. Falso, Falso. falso, 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 falso. Los testimonios que se Mira, recogieron en la puerta eran falsos. si tú hubieses empezado diciendo, dicen que hay personas, ¿no? Por eso soy cuidadoso en decirte falso, no te estoy diciendo a ti mentirosa. No, 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 se ha recogido el lo testimonio en último la que puerta. podría hacer es decirle a alguien de que está mintiendo. No, lo que tú estás diciendo es lo que tú has recogido como periodista. Yo te digo, esa noticia es falsa. ¿Por qué? Porque el presidente del comité electoral, el día del plenario se acercó a mi oficina, Ujú. conjuntamente con dos militantes más, que lógicamente no estaban apoyando mi posición, y me hicieron observación del padrón. Entonces, nosotros habíamos hecho un padrón, el padrón lo hace el partido, la oficina de organización del plenario, y cuestionaban. Le digo, ¿tú tienes tu padrón? Sí, perfecto. Toma el padrón. Aquí está el padrón que ha hecho la oficina de organización, ¿no? Llévalo. Si encuentras una discrepancia, me lo dices. Ujú. Se fueron tranquilos, contentos, no hicieron ninguna observación porque era exactamente el mismo padrón. Claro. Entonces, Ahora, con ese padrón van a registrarse, a acreditarse, y lógicamente van personas que dicen que son, pero que no son, que no porque son. no están en el padrón de ellos, no están en mi Ok. padrón. Entonces, eran personas que creían que eran miembros del plenario. Exactamente, exacto, Creían, pero no creían. eran. Muy bien. Ahora, señora Laila, todos estos problemas de impugnaciones mutuas en realidad reflejan algo más profundo. Y fíjense que en estos últimos 8 años que han tenido todo este problema interno, han tenido mucho éxito electoral. El problema es que Acción Popular hoy no tiene una línea ideológica común o una línea programática común. Hay una profunda división interna en su manera de ver el Perú, siendo todas esas visiones respetables. eh, para hacer un partido hay que tener una cierta comunión de ideas. Eso es lo que refleja estos pleitos internos, que en la administración del partido tampoco hay una comunión de ideas porque no las hay respecto a la visión del Perú. Y yo pongo siempre un ejemplo bien sencillo. ¿Qué pueden tener en común con los responsables, que son las dos personas, Johnny Lescano y María del Carmen Alba? Nada, pero absolutamente nada en común. Entonces, ¿cómo puede haber un partido que abarque un espectro político tan amplio sin tomar una decisión sobre hacia dónde tiene que ir el partido? Y ese no es en realidad el problema de fondo. Ya. A ver, una pequeña pero importante observación. El partido sí tiene una doctrina, el partido sí Sí, tiene una ideología, el partido sí tiene un programa, y es, creo, un partido que tiene el único partido que tiene un programa, nunca me gusta decir el único, ¿ya? Pero es uno de los partidos que tiene un programa de largo plazo, escrito por el presidente Belaúnde, ¿no? En 1956 al 62, que se llama La conquista del Perú por los peruanos. Es un libro de programa. Ahí está todo lo que hay que hacer por Perú. Actualizado en el año 87 por ahí, donde rinde cuentas de todo lo que se hizo en sus dos gobiernos con ese programa y abre la ruta hacia arriba, ¿no? Hacia el tiempo. Ok, ese es el programa de Acción Popular. ¿Qué es lo que pasa? Como en todo sitio, ¿no? Hay personas que llegan al partido de repente por emociones y no por conocimiento, no por convicción, sino por emoción. Y con esa emoción uno percibe que están fuera de la línea. Entonces, yo no voy a tratar de personas, pero digo, hay personas que están fuera de la línea
hacia un lado que se llama derecha y el otro que fuera de la línea que se llama izquierda. Yo no las voy a calificar. Lo que sí, ¿no? Nosotros vamos a hacer un profundo y largo proceso de capacitación. A Dios gracias tenemos los fondos que da el Estado, ¿no? Para capacitación, y con esos fondos vamos a hacer la capacitación fundamentalmente en 3 campos. Fíjate, primero en el ideológico doctrinario, segundo en el campo ético, que es muy importante, ¿no? El campo ético y moral, y el tercero, ¿no? En el campo de conocer el Perú, de la realidad nacional. Quien no conoce la realidad nacional no puede pretender ser... Eso, la verdad, es muy loable, ingeniero, pero lo puede hacer con los jóvenes, con los nuevos militantes, ¿no es cierto? Con los que recién llegan, pero no lo va a poder hacer con Johnny Lescano y María del Carmen Alba. O sea, ¿cómo concilia usted? O sea, María del Carmen Alba ha dicho con toda claridad que Johnny Lescano quería cogobernar con Castillo porque es comunista. Y por otro lado, a María del Carmen Alba le han dicho prácticamente vocera de Vox, ¿no? Entonces, no es posible. Y esas costuras que van reventando, ¿no? Porque está todo cosido, más o menos, esos silvanes mal hechos, al final revientan, pues. Y ni siquiera se puede manejar la estructura orgánica de la organización. En el fondo no hay un problema que atacar. Acción Popular tiene que decidir qué línea va a seguir. ¿La línea de Belaúnde? No, pues es que Johnny Lescano le jaló votación para una elección donde iban perdidos después de Merino, perdidos. Logró separarse de Merino y les logró una magnífica votación que les permitió tener 16 congresistas, después de un traspiés como el de Merino político. Y, sin embargo, él, Mesías Guevara, ¿no? Representan, tal vez Pedro Morales, representan la izquierda de Acción Popular. Y hay otro grupo que representa la derecha de Acción Popular, donde está Raúl Díaz Canseco, donde está usted, donde está María del Carmen Alba. Eso no, a ver, esos liderazgos que hay no pueden convivir juntos, pues. Se va a tomar una decisión sobre si estos liderazgos pueden convivir juntos o no. A ver, hay 2 cosas ahí. La primera es que históricamente siempre han habido diferencias en las... Sí, pero Belaúnde las manejaba muy las bien. manejaba, sin duda, ¿no? Pero ya no está con nosotros. La primera decisión fue en el primer gobierno del presidente Belaúnde, ¿no? Con Claro. Mario Rivera, ¿no? Y un amigo común entre nosotros dos, Ricardo Letts, ¿no? Claro. No, Ricardo Letts fue de Acción Popular, ¿no? Pero él después se dio cuenta que está lejos del pensamiento de Belaúnde. Nunca fue expulsado, simplemente se retiró y se guardaron, nos guardamos respetos mutuos, ¿no es cierto? Ese, por un lado, que históricamente siempre ha habido. Por otro lado, es la imagen que se hace afuera. Entonces ahí entramos en un tema de percepción, ¿no? Y cuando se entra en el tema de la percepción, la cosa es más compleja porque es un tema ya que entra en el campo psicológico, ¿no es cierto? Entonces, la percepción es lo que tú me estás diciendo. Pero ¿por qué se produce la percepción? Porque existe un elemento que alimenta la percepción. ¿Y cuáles son? Las declaraciones de ellos, ¿no? Entonces, de carácter político, las declaraciones de un militante están regidas por sus estatutos. Entonces, yo no puedo salir a declarar algo y confrontar con mis correligionarios públicamente. Por eso te digo, yo nunca toco nombres. No. Y no debe, porque es el secretario general. Pero se ha visto últimamente, incluso en tu programa, que entran, que el mundo del aire, y lanzan improperios. ¿Ya? Esos improperios están sancionados en nuestro estatuto. Lo que pasa es que no ha habido quien los sancione. Eso, ahora bueno, no hay estructura. Y te adelanto, ya se tomó un acuerdo en el plenario, ¿no? De iniciar proceso disciplinario a todos aquellos que contraviniendo los estatutos han salido a hacer declaraciones que evidencian diferencias y confrontaciones que dañan al partido. Todos esos según el estatuto, no por mí, por el estatuto.
van a pasar por disciplina. Entonces, con Muy eso bien. vamos a corregir y la percepción que van a tener la ciudadanía ya no va a ser de un partido dividido que cada uno dice lo que le da la gana, sino un partido organizado que respeta sus normas y respeta su pensamiento de Belaúnde. Por lo menos estamos de acuerdo en que la percepción es esa. Ahora, lo segundo es el caso de los niños. Un conjunto de accionpopulistas renuncia a la bancada, cada uno por sus razones. Al final renuncian 8 y se quedan 7, lo cual es un poco difícil de entender, porque si renuncia la mayoría, mejor se hubieran quedado los 8 y expulsaban a los otros 7, pero en fin, o elegían a otro vocero de la bancada. La gota que derrama el vaso es la vocería de Darwin Espinosa. Pero Darwin Espinosa no es un militante nuevo, recién llegado, es un militante muy antiguo, que ha tenido un proceso también disciplinario, que tiene faltas graves dentro de la misma organización, sobre las que no se pudo hacer nada. Nadie pudo distinguir, digamos, el tema de los alquileres del local. Nadie pudo hablar con él sobre el manejo de recursos del partido. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue el descuido? Bueno, el tema también tiene diferentes aristas, ¿no? Una de ellas es la falta de tener un mecanismo de selección adecuado, apropiado, para que quien salga a representar a Acción Popular, uno tenga por lo menos la mayor probabilidad de que no cometa estos errores y que no dé lugar a estos problemas, ¿no? Eso se perdió, porque en el pasado primero había una preselección que rigurosamente se veía quién es la persona, eh, y las cosas no se ganaban por votos nada más, sino por calidades. En una oportunidad en el 80 se hizo la presentación a Belaúnde de una preselección por departamentos y lo veía el comité político. Entonces Belaúnde ve uno por uno, a él le llegaban, por decir, de cada departamento, 8 o 10 currículos preseleccionados, ¿no? ¿Y quién es esta persona? Es el dueño de tal, ¿a qué se dedica? A tal cosa. No era una cosa delictiva, pero no era una cosa ajustada a las buenas conductas, vamos a decir, o a las buenas percepciones, para no decir ¿sabes lo que hizo Belaúnde? Agarró el folder y lo puso a un costado. Consultó al comité político. ¿Qué opina? No va. Claro, pero usted entiende que ese es un Eso ya mecanismo, lo hemos perdido. claro, pero es que es un mecanismo poco democrático, ¿no? Belaúnde era un caballero, una buena persona, estamos todos de acuerdo, pero puede ser el presidente del partido una persona que no es tan buena ni tan caballerosa, y eso se presta en el Entonces Perú. la respuesta a tu pregunta sería, la democracia ha permitido que esto se entre, Sí, claro. ¿no? O sea, estamos entre la micro No, Bukele, la claro, la teoría de micro democracia, Bukele en los partidos políticos, ¿no? no, lo que Los sucede es partidos lo siguiente. políticos toman decisiones políticas, no solamente reglamentarias. No, o bien, o que está bien, pero digamos, ¿quién los eligió? El partido, su militancia. No los elegimos los electores. La militancia del Partido Acción Popular eligió a los candidatos un militante, un voto. Sí, pues. ¿Y qué Pero para ser un pasó? militante un voto tienes que pasar una selección. Y si hay Ok, una selección apropiada, con que no, pues gente es que la selección, una preselección. claro, es que la preselección es el dedo. ¿Ya? Es A el ver, dedo del dirigente que dice no, no, tú no, no. no, no, no es así. Mira, dame unos segundos, ¿ya? Mira, cuando tú vas a calificar las competencias de una persona, para ver si es competente, vas a calificar 3 campos. Primero, el campo del conocimiento. ¿Qué tanto sabe para lo que está buscando? El segundo campo es el campo del hacer. ¿Qué sabe hacer lo que sabe? Lo que él sabe lo puede traducir en realidad, ¿lo sabe hacer? Sí. Entonces entra el tercer campo, que es el más importante, el ser. El ser. ¿Qué ser es esta persona? Es una persona honesta, puntual, proactiva, ¿no? Entonces tienes que calificar eso. Ingeniero, no tienes que calificar eso para ser congresista. Necesita tener más de 25 años DNI, nada más. Y No, ser no, peruano de no, nacimiento.
Bueno, nada más. los partidos políticos debemos tener la libertad de calificar a la persona, porque si Pero, si tú persigues, a ver, la calificación tiene que estar, si se va a hacer así, bueno, entonces no, basada en perfiles objetivos. ¿Se da cuenta? y dime una cosa, en base a lo que yo te he dicho, esos tres campos, del conocimiento, del saber hacer y de sus calidades personales, no es lo que se usa hoy técnicamente en la selección de los recursos humanos en todo el mundo que busca la Sí, competencia. pero no en el ¿Y Congreso de por la qué le niegas al República. partido político esa posibilidad? Si las Pero, empresas lo hacen, si el Estado lo ingeniero, hace, no estoy en desacuerdo con que te, pero no es lo que dice la Constitución. La ¿no? Constitución dice 25 años, DNI, ser pro nacimiento. Te Si respondo, usted, te respondo. Los responsables de esta situación es la Constitución y la ley, porque los ajá, protegen y permiten que gente como esta, de esta clase, termine en el Congreso. Esa es la de esta respuesta, y no tienes el clase, Congreso. señor secretario general, son su gente. Es, La la, gente de esta clase es su gente. es mi gente, pero ahora la vamos a separar. Y gente de Eso, esa eso, clase ya no va a eso, volver a entrar. a ver, eso usted no lo puede saber por una razón muy sencilla, porque hay un estamento que se llama Tribunal de Ética que tiene que juzgar por su conducta. Si usted me dice que los van a separar, entonces usted ya sabe que los van a separar. Desde mi punto de vista, desde mi personal, yo he manifestado que existen argumentos suficientes para separarlos. No, yo, ya, ok, pero digamos, no Y se va a adelante seguir opinión, porque, rigurosamente todo lo que dice el estatuto, rigurosamente todo lo pero que el dice el problema es estatuto por ese, si separarlo. no hay un debido Preventivamente proceso, los hemos sacado. si no hay un debido proceso, y eso es lo que van a A alegar, ver, el debido proceso. no los van a poder sacar, en primer lugar. Y en segundo lugar, hoy la bancada, digamos, está representada por personas que están suspendidas y que de acuerdo al reglamento del Congreso siguen siendo la bancada de Acción Popular porque no han sido expulsados de su partido. A ver, el reglamento del Congreso, nosotros respetuosamente les vamos a decir que pase a la Comisión de Constitución con un análisis que yo estoy hablando en desventaja, porque tú eres abogada, yo soy ingeniero, ¿ya? Entonces la desventaja es abismal. ¿Ya? Entonces, al único que tengo que acudir es a la lógica, ¿no? Ya. No tengo otro elemento que la lógica para acudir, ¿no? Entonces, mi lógica primitiva, si quieres, es la siguiente, ¿no? O viene, hay un proceso electoral, un elector va y le entrega una cédula. En una columna tiene para que vote por partido, vota por partido. Después de votar por partido, escoge por quién vota, ¿no? Entonces, esa persona llega al Congreso, los que han salido elegidos, llegan al Congreso por el partido. O sea, el partido es el vehículo, el medio por el cual Claro, llegan. sin discusión. Llegaron al Congreso. Entonces, hay 10 que llegan al Congreso y dicen, ahora esto, hay 10 escaños. No te voy a hablar de bancada, hay 10 escaños. ¿A quién le pertenecen primero los escaños? ¿Al que lo llevó o al que Al fue con el partido. que lo llevó? Los escaños Le son del pertenece al partido. partido, ¿no es cierto? Lógico. Pertenece al partido. El escaño le pertenece al partido. Entonces, el partido dice, estos son mis escaños, ¿no? Y estas personas, dentro de Acción Popular, han cometido estas faltas. Como yo soy dueño de los escaños, del partido, de mi nombre, yo no permito que estos señores usen mi nombre. Ese es el gran conflicto que va a haber ahora en el Congreso, que no lo tiene reglamentado. No está en su reglamento. La No, no vamos a está. plantear nosotros en ese sentido, que la Comisión de Constitución establezca primero esa propiedad, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, sobre los escaños. ¿A quién le pertenece? ¿Al partido o a los congresistas? No, sin duda al partido. Rosa María. Pero ojo, pero luego hay que hacer nominalmente asignar el escaño. Ingeniero, ¿cómo ve el futuro de Acción Popular? Yo creo que después de todos estos problemas, es posible que en una próxima elección, aunque pongan un excelente candidato presidencial, que sea muy atractivo para el público, están cargando con mucho. Es posible que no pasen el 5% de la inscripción. ¿Cómo ve el futuro de Acción Popular? Bueno, yo lo veo el futuro con optimismo. ¿Ya lo veo? Ajá. ¿Por qué? Ya lo veo con optimismo. Porque 67 años de vida partidaria
pesan mucho frente a 24 meses, ¿no?, de inconductas de un grupo pequeño, muy pequeño del partido, que no representa al partido, no representa la historia del partido, no representa la conducta del partido, no representa lo que Belaúnde fue. Belaúnde fue un hombre tan honesto, que prefirió vivir en una pobreza continua al final de sus años, ¿no?, que haber merecido un sol indebido. Entonces, eso es lo que tiene que aprender la juventud, eso es lo que tiene. Por esa riqueza de lo que nos ha dejado Belaúnde, yo soy optimista. ¿Sabes por qué? Porque el Perú se está descomponiendo en la corrupción. Entonces, Pero, un partido que salga con un mensaje, como lo vamos a hacer nosotros, porque siempre fuese nuestro mensaje, ¿no?, de limpiar no solamente el partido, sino el país de la corrupción, y se puede. Yo te dejo para que pienses una cosa. Valentín Paniagua estuvo 9 meses de presidente transitorio. ¿Cuántas personas terminaron en la cárcel? Políticos, generales, presidente del Consejo de Ministros en esos 9 meses. ¿Y cuánto tiempo lleva Odebrecht para tener un punto extremo de referencia? Y ahí tienes tú la respuesta, porque soy optimista. claro, Se pero pueden hacer las cosas. lamentablemente, ninguna de las dos cosas son imputables a quien ocupa la presidencia de la República. Son imputables al sistema de justicia, que es otro poder del Estado. El señor Paniagua, al que le tenía mucho cariño, por más esfuerzo que hiciera, y el abogado sabía perfectamente que él no podía interferir en nada de lo que hiciera el Poder Judicial ni la Fiscalía. Igual hoy, no se puede interferir en nada de lo que da desde el Poder Legislativo o Ejecutivo. Entonces, no se puede imputar a los presidentes los resultados buenos o malos del sistema de justicia. No hay forma. ¿Quién le da las herramientas al sistema de justicia? ¿No es el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo? ¿No forman ya la están ley? dadas, pero ya están dadas. Las leyes, la mayoría, Bueno, se pueden cambiar, ¿no? No, siempre se pueden mejorar muchas cosas, pero digamos, ya están dadas. Los recursos presupuestales ya están dados. Puedes dar más recursos presupuestales, puedes hacer muchas cosas muy buenas, pero, digamos, la decisión es del Poder Judicial y del Poder del Ministerio Público. Ahí el Ejecutivo no hace nada, ni Le dan las tampoco. herramientas, le dan las herramientas. Ya se las dio, ya tenemos No, que Código no son Penal. eternas, algo está mal. Para que Odebrecht tenga tantos años así y no haya ninguna solución, algo El está mal. problema no son los presidentes. El No, problema es no, el equipo. El problema es el equipo especial de Lavallato. Ese es el problema. ya, El sistema de la pero ¿quién Fiscalía. maneja el equipo? Vamos a entrar en una discusión que nunca va a terminar. No. Mira, Lo maneja el fiscal Vela. O sea, punto. Es ahí donde está. Ahí acaba la responsabilidad. No se tiene que subir usted más arriba. Hay un equipo especial de fiscales que no acusa o se demora en acusar. Sí, pues, y a diferencia del equipo de fiscales que en el año 2000 acusó rapidísimo y llevó a la cárcel a todas las personas que tenía que llevar y exoneraron a las personas que tenían que exonerar. En 5 años estaba prácticamente el proceso acabado. Yo lo he dicho 1000 veces en este programa, o sea, a mí no me tiene que ni convencer de las diferencias, pero es un problema del sistema de justicia. Ese es el problema, ahí está el acento. Claro, pero hay que Acción arreglar. Popular, usted lo ve con optimismo, usted cree que puedan regresar. Han sido muy afortunados, pocos partidos tienen una inscripción, pocos partidos tienen una buena marca, en provincias tienen mucho éxito. Hay que decir algo que molesta también y se usa, todos los niños son provincianos, no son de Lima. Entonces hay mucho recelo en las bases provincianas sobre Lima, y los ven con recelo porque dicen, claro, si fueran limeños, no les harían eso. Sí, ese regionalismo hace daño, yo reconozco, como hace daño el racismo, ¿no? Como hace daño tantas cosas, ¿no? Pero hay que buscar que superar esas cosas, ¿no? Yo nunca me he preocupado, mira, yo nunca me he preocupado de que a mí me digan limeño. ¿Sabes por qué? Porque yo no soy limeño, yo soy huanuqueño. Y mi madre era yacuchana y hablaba quechua. Y mi padre era de San Martín de Lamas y hablaba quechua también. O sea, mis padres eran quechuas hablantes, yo nací en Perú. Entonces, nunca me interesó eso, en absoluto, porque al Perú hay que verlo como una unidad, no hay que verlo como una fraccionado. No es lo que dicen los congresistas de Acción Popular, ¿eh?
Sí, pues es que no están educados en esa doctrina, ¿no? Parte de la doctrina de Acción Popular, no está escrita, sino en el seno, es que lo mejor que le puede pasar al Perú es que siga avanzando en su mestizaje. En la medida que aumenta el mestizaje en el Perú, en esa medida vamos a encontrar más concordia, porque van a haber menos elementos de separación. Gracias. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. La situación todavía tiene para rato y creo que todavía va a ser confusa, porque como dice, bueno, usted es ingeniero, pero hay cosas legales que todavía tienen que resolverse y tal vez no se resuelvan como usted cree que se van a resolver, porque efectivamente se tiene que cumplir la ley y el estatuto. Se tiene que cumplir ambas. Entonces, tal vez no sea como usted crea, porque al Bueno, frente tiene un grupo de gente que lo va a resistir. mira, yo te agradezco la invitación. Solamente una última reflexión sobre lo que tú estás diciendo. Todos pensaban que yo no podía lograr mi registro. Y me decían, ¿cómo va? Yo les contestaba, tengan fe. Así, por el chat. Ingeniero, ¿cómo está? Tengan fe, tengan fe, tengan fe. ¿No? ¿Sabe por qué? Porque soy muy creyente de la fe. La fe es una energía interna que te da la fuerza necesaria para salir adelante, para luchar. Entonces, yo tengo fe que vamos a superar estos problemas y que en las próximas elecciones vamos a estar, ¿no?, compitiendo adecuada y beneficiosamente, Dios quiera que así sea. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con Gracias. nosotros. Nos tenemos que despedir del público y, por supuesto, de todos los militantes de Acción Popular que nos han estado siguiendo vivamente durante esta transmisión. Gracias por haber estado ahí. Nos reencontramos el día de mañana. Hasta mañana, Rosa María. Cuídense mucho en casa. La cita es a las 8 de la mañana, mañana jueves. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.